Segunda parte, ¿qué es la plasticidad neuronal? Es la capacidad más maravillosa del cerebro, es la capacidad de reconstruirse. Su cerebro, desde que ha empezado esta charla, ha cambiado. Ustedes recuerdan algunas de las cosas que he dicho y eso está guardado en su sinapsis, en sus conexiones neuronales. Es lo más fascinante que tiene nuestro cerebro y lo que nos permite tantas cosas, ser tan adaptables, adaptarnos a un mundo que está también en cambio continuo. La plasticidad neuronal implica cambios en el sistema nervioso central a lo largo de toda la vida. Al principio teníamos la idea de que había unos momentos críticos en la infancia y que luego más o menos todo eso se solidificaba, se estabilizaba. No es así. Nuestro cerebro está en estos momentos, en todos nosotros, produciendo nuevas neuronas. Hay una neurogénesis en adultos, solamente muy localizada. También a veces nos venden como que eso significaría que estamos construyendo un cerebro nuevo cada día. No es así o no es tanto así, pero sí que es importante reconocer las posibilidades que nos da el que surjan esas nuevas neuronas, nuevas conexiones, cambios en esas conexiones. Es mucho más poderoso esa plasticidad de lo que se creía, es necesaria para el trabajo normal del sistema nervioso, es el fundamento de la memoria y del aprendizaje, dos términos que van íntimamente ligados, va a marcar el pronóstico de muchos trastornos, de la posibilidad de recuperación. Y finalmente aparece en distintos niveles. Aparece en la genética con la epigenética, aparece en la sinapsis y los mecanismos fisiológicos, aparecen las propias neuronas que pueden reorganizarse e incluso llega hasta el nivel de la reorganización de áreas corticales. Muchas veces tendemos a pensar en el cerebro como un ordenador con una serie de cables que serían como enchufes que llegarían a las clavijas, que eso serían las sinapsis. Pero claro, si los resultados más recientes nos muestran que esos cables se pueden dividir sobre la marcha y convertirse en dos cables, pues entonces nos damos que es más complejo que las máquinas que hemos fabricado. Esa plasticidad es un proceso biológico. Eric Kandel, que es premio Nobel, decía esto, es decir, al final tenemos que, no hay fantasmas, no hay cosas misteriosas, es un proceso biológico, desde lo más sencillo, lo más íntimo, hasta lo más social, lo más abierto, lo más común. Perdón. E influyen las hormonas. Hay cosas tan sorprendentes que las espinas dendríticas que ven aquí, estos puntitos que son lugares de contactos sinápticos, se modifican a lo largo del ciclo menstrual. Imagínense lo que es un cerebro con una evolución vertiginosa durante todos los días de cada mes. Y entonces eso hace que también que nuestras posibilidades sean distintas, cambie nuestro cerebro en el embarazo, cambie después de dar a luz, cambie en los niños, cambie en los adolescentes y todo eso influye en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, influye en nuestras aulas y en la educación. El cerebro humano tiene tres particularidades llamativas. Una es la lentitud del desarrollo, tardamos mucho en crecer. La segunda es la complejidad del procesamiento y la tercera es una capacidad de reciclaje impresionante. Déjenme que les diga dos cosas a cada una de ellas. Con respecto a la lentitud del desarrollo cerebral, todos saben que nacemos casi como si fuésemos un feto nacido antes de tiempo. Necesitamos unos meses, nuestro cerebro va a crecer enormemente durante el primer año y vamos a tener procesos de producción de muchas neuronas que luego vamos a eliminar. Lo interesante es que ese proceso de maduración cerebral sigue al menos hasta los 20 años y con cambios muy llamativos al entrar en la pubertad que van a afectar también al comportamiento de nuestros estudiantes. Con respecto a esa complejidad, piensen que en estos momentos ustedes y yo estamos con distintas percepciones, con la atención, con componentes motores, componentes lingüísticos, componentes cognitivos, y lo estamos haciendo en milésimas de segundo. Yo digo, a veces no nos damos cuenta de esa maravilla que es, por ejemplo, hablar. Cómo movemos a una velocidad vertiginosa labios y lengua para comunicarnos, para contar cosas. Y solo nos damos cuenta, desgraciadamente, cuando alguien tiene un problema y pierde una de estas capacidades. Y con respecto al reciclaje neuronal, todo nuestro cerebro está compitiendo por áreas, por tener corteza para desarrollar sus funciones. Si algo, por lo que sea, no se usa, si tenemos una actividad poco aprovechada, otras zonas invaden esa región cortical y la aprovechan.
y en algunas ocasiones zonas muy lejanas. Bueno, en el ámbito de neurociencia estamos muy acostumbrados a estas fotos de neuroimagen. Como les decía antes, ahora podemos ver cosas y nos cuentan algunas que son a veces, yo creo, un poco preocupantes. Aquí podemos ver, perdón, pues un cerebro de una persona normal, habría que preguntarnos a qué llamamos normal, y un cerebro de un asesino. Bueno, pues, a veces tengo la sensación que estamos yendo demasiado también en este tipo de estudios. Y hay un estudio divertido que yo creo que hace que pensar. Fue un estudiante de doctorado que lo que hizo fue poner en una de estas máquinas de resonancia un salmón muerto, por supuesto, y entero. Y entonces él cuenta que hizo el experimento tal como hacemos los experimentos normalmente. Se le mostraron al salmón muerto una serie de fotografías de humanos en situaciones sociales y se le pidió que determinara qué emoción estaba experimentando el individuo en la foto. Bueno, lo llamativo es que precisamente en el cerebro del salmón se localizó algo de actividad. Evidentemente debía ser un salmón bastante fresco, pero lo que nos dice también es que aquí estamos trabajando con una serie de rangos en el que son enormemente artificiales. Aquí he puesto el punto de partida aquí y tengo un poco de señal. Si bajase este nivel tendría señal por muchísimas otras partes. Si lo subo no tendría señal en ningún sitio. Entonces yo creo que estos resultados, como digo, son importantes, nos abren nuevas ventanas al conocimiento, pero también tenemos que ser muy prudentes en su interpretación. Pues, no sé si saben quién es. Bueno, yo digo esto es un selfie, y es una persona que amaba la fotografía y luego cuando ya le hemos visto siempre mayor, ahí ya le reconocemos más, ¿no? Santiago Ramón y Cajal fue un pionero entre muchas cosas también de la fotografía en color. Por eso en esta foto a su hija Paula le dijo que se pusiera flores en la cabeza y un mantón de Manila, porque si no, no iba a lucir tanto los colores como él quería mostrar. Dos cosas. Una es cuando a veces pensamos de un muchacho que no va a tener ningún futuro, que se va a la cuneta, que es imposible sacar nada de él, acordaros por favor de Cajal. Cuando encontró una moneda de oro, lo primero que hizo con ella, que ese dinero, que debía ser una pequeña fortuna, fue comprarse una pistola. Fabricó un cañón, con lo que lo primero que hizo fue volar la puerta de la casa del vecino. Y su padre le sacó del instituto y le puso de aprendiz de zapatero porque pensaba que al menos que tuviera un oficio. Entonces, ningún muchacho es irrecuperable. Todos necesitan una oportunidad. Y más en esos momentos que son especialmente difíciles. Porque él fue el mejor científico que ha tenido nuestro país, sin ninguna duda, y uno de los grandes de la historia de la humanidad. Cajal tenía unas ideas sobre la educación que, aunque han pasado más de 100 años, creo que no son ninguna tontería. Él decía que había que aprender haciendo, y yo creo que eso es importante. Nosotros estamos intentando en las universidades meter la docencia por proyectos, hacer cosas que sean aplicables, que los alumnos se sientan más implicados. En segundo lugar, él, que era un maravilloso dibujante y, como les decía, una apasionada fotografía, hablaba de la fuerza de la imagen, de cómo somos animales visuales al final y cómo nos llegan las cosas si las vemos. En tercer lugar, la necesidad de una actualización constante, la investigación como complemento de la docencia. Y la investigación, ese es otro mensaje, se puede hacer en todas partes y en todas las circunstancias. Él lo hacía en la cocina de su casa. Entonces, en un aula se puede hacer una magnífica investigación, muchas veces muy necesaria. La producción de materiales docentes originales, equilibrar las partes teóricas y prácticas, excitar la curiosidad y lo que él llamaba fabricar cerebros originales. Defender la creatividad, apostar por esos muchachos que van a construir nuevos mundos que necesitamos.